guachen nomás, mire. Como está el pinche canal está hondísimo. Ya se salió el canal, mira. Dame la Lupe Mateos. No puedo creerlo. Excepcional, en 6 horas cayeron en Mazatlán 245 litros por metro cuadrado, 2/3 partes de lo que suele llover en todo el año en esa ciudad. 22 colonias están inundadas, se desbordaron arroyos y canales y hubo deslaves en la carretera hacia Culiacán, a la altura de Lota. Decenas de personas se quedaron atrapadas en las inundaciones y fueron rescatadas por elementos de protección civil y el ejército. Además, se pudo evitar conmoción e indignación por el feminicidio de Abril Cecilia, sepultada hoy en Monterrey. La Procuraduría Capitalina solicita investigar a los 2 jueces y al magistrado que favorecieron la liberación de su exesposo, principal sospechoso del crimen, tras haberla agredido salvajemente en enero pasado. En el Triángulo Rojo de Puebla ya no se vende huachicol, pero en municipios de Hidalgo como Cuautepec crece el número de tomas clandestinas y la contaminación por los derrames. Comunidades divididas, decenas de familias empiezan a regresar a Jaltianguis en Guerrero. Los enfrentamientos entre presuntos grupos de autodefensas los obligaron a huir de sus viviendas. Y más de la mitad de la población mexicana se muerde las uñas y puede representar un riesgo para la salud. Muy buenas noches, en punto. El feminicidio de Abril Cecilia, asesinada el pasado lunes aquí en la Ciudad de México, ha conmocionado a la sociedad y a las autoridades. Y es que se pudo evitar. Ella se sabía en peligro. El Ministerio Público temía por su vida. Todos conocían los antecedentes de violencia de parte de su exesposo. Pese a ello, un juez reclasificó el delito y otros 2 contribuyeron para que recobrara su libertad el pasado 8 de noviembre. La Procuraduría de Justicia Capitalina informó que presentará una queja al Consejo de la Judicatura por la actuación de estos jueces. Decenas de personas acompañaron a familiares y amigos a despedir a Abril Cecilia. Su cuerpo llegó esta mañana a la ciudad de Monterrey, donde residía. La mujer de 46 años de edad viajaba frecuentemente a la Ciudad de México para asistir a las audiencias donde peleaba la patria potestad de sus hijos. Se divorció a mitad de año de Juan Carlos N. La familia sospecha que él es el autor intelectual del crimen cometido la noche del lunes en la zona de Insurgentes y Churubusco. A inicios de año, Juan Carlos agredió a Abril con un bat y la hirió con un bisturí, al tiempo que le gritaba, "Te voy a matar". El hijo de la pareja fue quien detuvo la agresión. Según me consta a través del abogado, hubo una reclasificación del delito derivado de 2 factores, según me dijo. Lo vuelvo a repetir porque no me consta directo. Uno de ellos es que el arma no era homicida, porque un bate no se considera un arma, cosa que ya vimos que sí lo es. Y en el segundo, porque decía el juez que era lúdica, que era para jugar. Y en el segundo es que ella estaba dormida. Entonces, si el asesino o el intento de homicidio hubiera realmente sido tal, ella debería haber estado despierta y no dormida. Durante el funeral, la familia exigió justicia e hizo un llamado para frenar la violencia contra las mujeres. Y en Twitter, Ana Cecilia, hija de Abril, emitió este mensaje. Mi mamá fue asesinada el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, después de haber luchado contra la violencia infligida por mi papá durante muchos años de su vida. Hagan esto viral. Es hora de la justicia. Las autoridades capitalinas indicaron que siguen diversas líneas de investigación. Una de ellas es la posible participación de la expareja de Abril. Yo atendí ese caso cuando estábamos en la policía de investigación. Se logró la detención del marido, del exmarido. Se cumplimentó una orden de aprehensión y, como ustedes saben, un juez lo puso en libertad. Fue un ataque directo, sí. La Procuraduría Capitalina presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Local en contra de los jueces
Carlos Trujillo Rodríguez y Federico Mosco González, así como del magistrado Héctor Jiménez López, toda vez que sus resoluciones permitieron que Juan Carlos saliera en libertad. Mientras que la jefa de gobierno de la Ciudad de México le pidió al Poder Judicial ser más sensible en los casos de violencia contra la mujer. Es una tragedia, es terrible, es indignante, es doloroso. ¿Cómo es posible? La Procuraduría, en este caso, presentó intento de feminicidio, se detuvo a este personaje y es un juez quien lo libera. Entonces, nos parece indignante que haya pasado esto. Ella estaba en riesgo, así lo demostró la Procuraduría, y después esto, y lo que se está pues es con todas las pruebas para el seguimiento que finalmente parece que fue la pareja, ¿no? Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México señaló que está en su más amplia disposición para que se investiguen de manera imparcial y exhaustiva los hechos y el actuar de los 2 jueces y el magistrado involucrados. Y uno de los jueces, el que reclasificó el delito, Federico Mosco, tuvo un comportamiento similar en una audiencia ocurrida en agosto de este año sobre una presunta violación cometida contra una mujer por parte de su médico. La información de Gloria Murata y Fernando Guillén. Wendy, una joven de 20 años con deficiencia renal terminal, denunció haber sido violada por Agustín N., su médico tratante, el 27 de abril del 2018. La joven refiere que con engaños fue trasladada por el médico a la clínica 120 del IMSS para presuntamente realizarle estudios y descartar así una salmonela. Debido a su condición vulnerable y su bajo peso, la joven fue ultrajada por el doctor dentro de un consultorio. Tras la violación, Wendy quedó embarazada, pero debido a sus malas condiciones de salud tuvo un aborto espontáneo y derivado de ello, un infarto. Su defensa refiere que el Hospital General de Iztapalapa, en donde el doctor Agustín daba consulta, extravió el expediente que certifica el legrado. Después de recolectar pruebas para sustentar la violación, la defensa de Wendy logró judicializar el caso. El 8 de agosto de este año se giró una orden de aprehensión contra Agustín N., como medida preventiva por los delitos de violación agravada y abuso sexual. Esa misma noche fue trasladado al reclusorio Oriente. 5 días después, durante la audiencia de vinculación, Wendy fue agredida y revictimizada por la defensa del presunto agresor. Claro que sí, pues con la vida que lleva, pues claro que iba a haber algún abuso tarde o temprano, de aquí quién sabe. Lo que sucede es que el juez de control Federico Mosco es el que lleva a cabo la audiencia y permitió no solamente que el abogado defensor insultara a la víctima, estando la víctima presente. El abogado dijo que Wendy era una paciente que era loca, que estaba loca y que además era drogadicta, porque todo se lo había imaginado. Finalmente, el juez desestimó los argumentos de la defensa de Wendy y dejó a Agustín N. en libertad. Él argumenta que no se encontraba ese día en la clínica, sino que en un lugar diferente. Y eso es suficiente para que el juez, sin resolver, bajo perspectiva de género, determina no vincularlo a proceso por la violación agravada y como consecuencia se decreta su inmediata libertad. Después de lo de la decisión del juez Federico Mosco, cambiaron muchas cosas porque me empecé a sentir perseguida, siento que en cualquier momento él se va a acercar de una u otra forma hacia mí y me va a hacer algún daño. Bueno, ayer lo comentábamos, mujeres o hombres, los jueces tienen que tener perspectiva de género. Estos casos así lo demuestran. Y en otras cosas, en la zona rural de Acapulco, decenas de familias que habían tenido que abandonar sus casas por los enfrentamientos entre grupos de civiles armados empezaron a regresar a Jaltianguis, escoltados por policías. Así encontraron sus casas. La información de Isaac Flores. ¿A dónde se fueron? ¿Con familiares? ¿Se fueron a rentar? ¿A dónde? En 3 días estuvieron con un familiar. Al menos 250 familias se vieron forzadas a abandonar sus hogares en Jaltianguis tras los enfrentamientos entre integrantes del grupo delictivo Los Dumbos y policías comunitarios de la UPOEC. Porque mira, todo para allá puede pasarse por mí. Esta semana muchos comenzaron a regresar. Yo no me encontraba en mi domicilio, mi esposa había salido y nos avisaron que pues mi casa estaban unos hombres armados, saqueándola.
Entonces pues ya nos regresamos mejor, ¿para qué? ¿Cuánto tiempo estuvieron fuera? Desde el 8 de mayo, desde esa fecha. ¿Dónde estaban con familias, en hoteles? Como pudimos estar sobreviviendo. Muchas familias encontraron sus pertenencias en desorden. Deshecho todo, inclusive hay un vecino de nosotros que le quemaron su casa, toda, está por dentro quemada. El pasado 2 de marzo el grupo autodenominado Los Dumbos, que dirige Daniel Adame Pompa, expulsó de la comunidad a la policía comunitaria de la UPOEG, que dirige Bruno Plácido. Desde entonces se han enfrentado en varias ocasiones, quemando vehículos para bloquear las vialidades. Según las autoridades de Guerrero, ambos grupos se disputan el control de Jaltianguis, considerada la conexión entre el puerto de Acapulco con las regiones centro y sierra de la entidad para el trasiego de drogas. La gente sí tiene confianza en sus instituciones de seguridad y ahí es donde nosotros entramos para cumplirles y asegurarles que pueden estar tranquilos. En otras cosas, Coatepec de Hinojosa, en Hidalgo, se convirtió este año en el municipio con mayor número de tomas clandestinas detectadas, 431 en los primeros 7 meses del año. El problema no es solo que estén robando combustible, sino la contaminación que están provocando los derrames. Un trabajo de Marco Antonio Coronel y Jorge Ulloa. El huachicol pues ha generado un daño a la salud de quienes ahí viven. Incluso se podía observar una pequeña nata brillosa encima del pozo. La laguna de San Juan Hueyapan está contaminada con el hidrocarburo que los huachicoleros derraman al robar gasolina y diésel de las tomas clandestinas. La población empezó a manifestarse en 2017 con el municipio, diciéndole que encontraban algunos lugares, algunas colonias, con el agua turbia y con olor a hidrocarburo. Así nos estamos bañando con esta agua. Así está saliendo el agua en nuestras casas. Así estamos tomando agua. Aquí está otra como está infectada. Agua limpia. La laguna de San Juan Hueyapan se encuentra en Coatepec de Hinojosa, al sur del estado de Hidalgo, un municipio que colinda con Puebla y por donde pasan más de 150 kilómetros de ductos de Pemex. La laguna acopia todos los escurrimientos de agua de esa región. Entonces no sabemos en realidad de dónde proviene la contaminación exclusivamente para ese pozo. La contaminación provocada por los huachicoleros es tal que desde hace un año los gobiernos estatal y municipal prohibieron abastecer agua a la población del manantial La Condesa, uno de los pozos que está a un costado de la laguna. Se presentó el benceno 30 veces por arriba de lo que marca la norma. La norma nos permite 10 microgramos y se encontraron 300. El benceno es una sustancia que se encuentra dentro de los hidrocarburos. Las autoridades emitieron una alerta de riesgo sanitario. Suspendieron la pesca en la laguna. Contrataron pipas para suministrar agua a las comunidades afectadas y diseñaron una campaña de prevención. La contaminación del agua por gasolina es un riesgo para la población. Evita ingerir el agua si tiene algún olor, sabor o si no es transparente. El pozo continúa clausurado porque incrementó el robo de hidrocarburo. Este año, Coatepec de Hinojosa se convirtió en el municipio con más tomas clandestinas en el país. 431 de enero a julio pasado. Si bien algunas células se han dedicado a hacer esto, no es un tema de toda la sociedad, que se involucró mucha gente muy joven de 15 años. Las autoridades advierten que no podrán sanear el manantial contaminado si los derrames de hidrocarburo por las tomas clandestinas continúan. Bueno, tema muy, muy delicado allá en Hidalgo, en Puebla. Las cosas están mucho mejor, lo veremos el día de mañana, porque ahí, como usted sabe, cerraron el ducto que atravesaba el famoso triángulo, el triángulo rojo de robo de hidrocarburo en Puebla. Y esta noche ingresa la segunda tormenta invernal de la temporada que ocasionará vientos de hasta 110 kilómetros por hora y nevadas en la Sierra San Pedro Mártir y el norte de Sonora. Este fenómeno refuerza el sistema de tormentas provocado por 2 frentes fríos y la entrada de humedad del Pacífico que en las últimas horas ha dejado lluvias extremas en la península de Baja California, en Sonora, en Sinaloa y también en parte de Chihuahua. Con información de nuestros corresponsales.
¿Cómo está? ¡Qué súper peligroso! Las lluvias de esta tarde en Tijuana provocaron el desbordamiento de una canaleta en la colonia Castillo. 19 personas fueron rescatadas. 15 adultos, 3 menores y un bebé de 4 meses. Intercedió la unidad de rescate acuático. La mayoría de las familias afectadas de ascendencia haitiana ya están siendo canalizadas a refugios temporales. No se vengan por el periférico. En el periférico sur, Rosas Magallón, un deslave cortó la circulación. También se inundaron otras avenidas del centro. La suspensión de clases se extenderá este viernes. Las lluvias todavía van a afectar la zona esta tarde, esta noche y el día de mañana. En Mazatlán, elementos de protección civil y el ejército desalojaron a decenas de personas que quedaron atrapadas en las inundaciones por las lluvias de la madrugada de este jueves. 22 colonias resultaron afectadas tras desbordar el arroyo Jabalíes. Llegando, mira cómo está inundado esto, o sea, no, está tosco aquí, la verdad. Guachen nomás, mire. El Aeropuerto Internacional de Mazatlán interrumpió operaciones un par de horas por la inundación de las pistas. En La Paz, Baja California Sur, en 4 horas llovió 165 litros por metro cuadrado, más de lo que normalmente llueve en un año en todo el estado. Hubo deslaves en diversos tramos de la carretera transpeninsular hacia Los Cabos. Muy impresionante la lluvia de estas últimas horas en esa zona. Y ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador habló en su conferencia de prensa de los momentos más difíciles de su primer año. Hoy enumeró los que considera son sus principales logros. Imagínense lo que significa el que en un año todos los adultos mayores de México tengan el derecho a una pensión, el que no se tenga corrupción, el que ya no haya lujos en el gobierno, que logramos un ahorro de 2.400 millones de pesos, que el peso no se ha depreciado. Estoy convencido que se han creado más empleos que antes. Haber logrado en este año, después de 36 años, el mayor aumento al salario mínimo, sí es para presumir, ¿verdad? Bueno, y en otras cosas, morderse las uñas es algo muy común. El 60% de la población suele hacerlo, pero podría parecer inofensivo y no lo es. Un trabajo de Farah Reachi. Empezó como desde que estaba chica, desde que estaba pequeña, como desde la primaria. Cuando fuera una situación de estrés, ¿no? Cuando fuera un examen. A mí me da cuando paso mucho tiempo sin comer, me da como mucha ansiedad y ya, me las muerdo. A veces me lastimo un poquito, me duele. Montserrat tiene 20 años con este problema. Especialistas advierten que morderse las uñas puede provocar consecuencias irreversibles. Los dedos son un hábitat perfecto para que las bacterias se reproduzcan. La saliva tiene mucho más bacterias que alguna otra parte del cuerpo, incluso alguna otra superficie. Es raro, no es tan común, sin embargo, morderse y comerse las uñas sí puede tener algunas implicaciones que llegan hasta la muerte. Por ejemplo, la sepsis, que es una infección a nivel del torrente sanguíneo que afecta a varios órganos del cuerpo. Obstrucción del tubo digestivo, que va a requerir posteriormente cirugía. Además, morderse las uñas provoca malformaciones en los dedos y los dientes. A mí se me achataron como de aquí. Se ven como gorditos de arriba y flaquitos de abajo. Obvio, la uña como que crece más débil. O sea, sí me ha sangrado, sí me avergonzaba. Como digo, yo no voy a enseñar mis manos. Ha habido casos de amputación del dedo hasta la mano o el brazo, dependiendo también del nivel que esté avanzado esta enfermedad. Montserrat intentó quitarse el hábito con barnices especiales. Incluso sus padres le llegaron a decir que le pondrían chile en los dedos. Son soluciones que en el momento funcionan,
pero el chile no te va a quitar como la ansiedad o te va a dar salud mental, yo creo. Sino que esto es como origen de algo más allá. Por eso voy a la psicóloga. Bueno, espero no quedarme sin uñas. Hay que tener cuidado. Por lo pronto, nosotros nos vamos con las breves nacionales. El presidente López Obrador negó que tenga una candidata favorita en la terna que envió al Senado para sustituir a Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque he escuchado de que ya están hablando de que estoy a favor de una de las integrantes de la terna. No. También para que no vaya a salir un salamero que se ostente como mi representante o como emisario. Un juez de la Ciudad de México giró una nueva orden de aprehensión contra Gonzalo Gil White, directivo de la empresa Oro Negro, por el delito de abuso de confianza en agravio de sus acreedores. Gil White está acusado de desviar más de 160 millones de pesos, recursos que eran de la empresa. En julio pasado, otro juez giró orden de aprehensión en su contra por el fraude de 750 millones de pesos en agravio de inversionistas y de trabajadores que tenían sus ahorros en Afore Citibanamex. Y antes de ir a una pausa, hoy en Por el Planeta, la isla de Pascua también posee la reserva marina más grande de América Latina. Tiene 142 especies endémicas. Un trabajo de Alberto Tinoco Guadarrama y Luis García. GNP Seguros presenta Vivir es increíble, Por el Planeta. Este es un lugar aún prístino comparado con muchos otros lugares del planeta. Los corales que tú encuentras acá están en un particular buen estado comparado con muchos otros lugares. Aquí en mi espalda hay lugares que yo particularmente he visto, son algunas de las coberturas más grandes de coral que puedes encontrar alrededor del mundo. Las condiciones del agua son impresionantes, la visibilidad es de más allá de 30 metros. Vamos a ver en estas imágenes una cantidad de peces de colores y de formas muy diferentes que parecen, por ejemplo, los peces mariposa de nariz larga, pero esa especie nada más existe aquí en la isla. Justamente por el aislamiento de Rapa Nui, aproximadamente el 25% de los peces son endémicos, es decir, no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Estas son imágenes del fotógrafo submarino Kip Evans, que nos muestra una cabeza de coral de un tamaño sorprendente. Se trata de un ecosistema sano, donde las escuelas de peces buscan alimento entre los corales o se adentran en las cavernas, como estos jureles que se protegen de sus predadores. Donde aún es posible acompañar el nado cadencioso de las tortugas marinas. Un paisaje submarino que nos sigue recordando a los gigantes de piedra, que siguen cuidando a Rapa Nui. Vivir es increíble, Por el Planeta. GNP Seguros presentó. Vamos a una pausa. Al regresar, furiosos por la liberación de un conductor que atropelló y mató a 4 menores, pobladores de Cuerámaro, Guanajuato, le prenden fuego a la casa de la alcaldesa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Facebook Live. Como parte de su campaña de promoción navideña, la compañía Comcast Xfinity publicó un cortometraje de E.T., el extraterrestre que protagonizó la película de 1982, dirigida por Steven Spielberg. En esta nueva versión, el actor Henry Thomas vuelve a interpretar a Elliot, el niño con el que E.T. forma una amistad en su primera visita a la Tierra. Esta vez, el alien conoce a los hijos y esposa de Elliot. Luego de pasar un rato juntos y de hacer homenajes a las escenas clásicas de la película, E.T. se vuelve a despedir esta vez
del hijo mayor de Elliot, a quien deja un holograma como recuerdo. Family. Los tripulantes de la Estación Espacial Internacional enfrentaron hace unos días una de las peores crisis que han tenido. Los dos únicos inodoros se descompusieron, lo que provocó caos. El primero falló en la zona estadounidense cuando la manguera de agua de descarga que conecta el excusado con el sensor de presión de vaciado del tanque dejó de funcionar. El segundo, ubicado en la zona rusa, tenía su contenedor a la máxima capacidad, por lo que tampoco se podía usar. Actualmente la estación cuenta con una reserva de pañales para adulto, pero no fue necesario porque lograron reparar los excusados a tiempo. Ahora se prepara la instalación de un nuevo inodoro para 2020. Para su video más reciente, el artista visual francés Thomas Blancard decidió no utilizar efectos generados por computadora para crear las texturas y ambientes que buscaba. En lugar de eso, Blancard decidió grabar con cámaras de ultra alta definición mientras mezclaba jabón, pintura, aceite, tintas y otras sustancias. Luego mezcló y editó el material con ojos de personas que funcionan como portales a mundos hechos de burbujas de colores. Tituló al resultado El otro lado. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en punto. Ayer por la tarde, habitantes del municipio de Cuerámaro, Guanajuato, causaron destrozos y prendieron fuego a la casa de la alcaldesa. Esto en protesta, le decía, porque la policía municipal dejó en libertad a un joven que atropelló y mató a 4 menores de edad. Esto ocurrió el domingo pasado. Con la información de Fátima Monterrosa. La protesta se dio luego de que los familiares de Rosa Isela, de 13 años de edad, Juana Michelle, de 16, Sicri Anaí y María Teresa, de 14 años, señalaron que el conductor de la camioneta que las embistió solo permaneció detenido 8 horas y quedó libre sin fincarle ninguna responsabilidad, a pesar de tratarse de homicidio culposo múltiple. Sí, no cumplió las 78 horas. ¿Y te pusieron su denuncia? No subió de nada porque pues salió. El domingo pasado, las 4 menores iban en una motocicleta y fueron arrastradas varios metros por la camioneta, que era conducida a exceso de velocidad y su conductor en presunto estado de ebriedad. Este miércoles, tras los sepelios, familiares, amigos y compañeros de la escuela de las víctimas marcharon hasta el Palacio Municipal de Cuerámaro para hablar con la alcaldesa panista Ana Rosa Bueno. ¡Justicia! ¡Justicia! Las madres de las víctimas intentaron entrar, pero policías lo impidieron.
enfurecidos, los pobladores llegaron a la casa de la alcaldesa y del presunto asesino, donde causaron destrozos y prendieron fuego a las viviendas. A través de un video desde la capital de Guanajuato, la alcaldesa envió este mensaje. Lo sucedido nos duele a todas y a todos. He acudido con las autoridades del Estado en respaldo a las exigencias de que haya justicia en este lamentable caso. Vamos a una pausa, volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros aquí en Facebook Live. Los fotógrafos italianos Moreno Monti y Matteo Tranquillini tienen una obsesión: los pollos y gallinas de todo el mundo. Son tan aficionados a estas aves que han dedicado todo su trabajo a retratarlas. Para su serie más reciente, titulada Pollos enamorados, decidieron hacer parejas de distintas especies de pollos de colores contrastantes y plumajes increíbles. Los fotógrafos aseguran que estos animales son modelos por naturaleza y lo que ellos hacen es únicamente seguir sus movimientos con la cámara. Desde 1924 se realiza el desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York, Estados Unidos. Salían a desfilar con animales del zoológico de Central Park. En 1927, los animales fueron reemplazados por espectaculares globos. Este año las condiciones climatológicas amenazaban con suspender el desfile, pero los voluntarios hicieron un esfuerzo para caminar contra el viento. Finalmente, el público pudo disfrutar del espectáculo. Desfiló la figura de Snoopy como astronauta de la NASA, el Power Ranger rojo, el Grinch, bandas musicales, entre muchos otros. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en punto. El Senado de Chile aprobó el proyecto de ley anti-encapuchados, una de las múltiples iniciativas enviadas por el presidente Sebastián Piñera al Congreso para intentar resolver la crisis política del país. Se propone endurecer sanciones contra quienes cometan delitos durante actos públicos y específicamente contra quienes lo hagan ocultando su identidad. Las penas van desde 541 días hasta 3 años de cárcel. Irak registró este jueves una de las jornadas más violentas desde que comenzaron las protestas contra el gobierno el 1 de octubre.
35 personas murieron y 180 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas mortales se registraron en la ciudad de Nasiriyah, donde militares desmantelaron el campamento principal de los inconformes, lo que provocó enfrentamientos. Europa es el primer continente en declarar estado de emergencia climática luego de que el Parlamento aprobó una resolución en la que, entre otras cosas, se invita a eliminar la inversión en combustibles fósiles para el 2020. En Twitter, la activista sueca Greta Thunberg se dijo emocionada y dijo que no se puede resolver una crisis sin considerarla como tal. Y ya para despedirnos, las estalactitas y estalagmitas son estructuras de roca que se forman en el techo y en el piso de cuevas de todo el mundo. Las hemos visto. Hasta ahora solo se sabía cómo se forman o cómo se formaban las estalactitas que cuelgan del techo y que se forman luego de miles de años de filtración de agua. Científicos de la Universidad de Lieja, en Bélgica, explican ahora cómo se forman las estalagmitas que están en el suelo. Descubrieron, por ejemplo, que cada gota que cae se lleva una pequeña cantidad de minerales del estalagmita y lo agrega al suelo, formando una capa delgada que se acumula con los años. Cada una de estas gotas mide tan solo 1.5 centímetros, pero las estalagmitas son mucho más anchas. Y esto se explica porque las gotas no caen en línea recta. Mientras más alto está el techo, más lejos cae la gota del centro del estalagmita. Esto hace que se ensanchen y luego se vayan adelgazando, enderezando. Conforme crecen, algunas de estas estalagmitas se conectan con la estalactita que las formó en estas formaciones absolutamente, la palabra es delirantes, que hay en estas cuevas. Increíble que hayamos tardado tanto tiempo para saber exactamente cómo se habían hecho estas figuras fabulosas. Muchísimas gracias por acompañarlos. Lo esperamos mañana aquí en Punto.